Antes de empezar, mira a tu alrededor. No busques nada extraño, solo fíjate en los espejos que tengas cerca. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están colocados? Si alguno de ellos, desde donde estás sentado ahora mismo, refleja algo que está justo detrás de ti. Bien, ahora ya puedes escuchar esto con atención, porque la merece. Esta es la historia de Elena Roch y de una casa en la que los espejos empezaron a devolver una imagen que no le pertenecía a nadie que viviera allí. Dicen que hay lugares donde la muerte no termina de irse del todo, que deja un resto, como el vaho que deja en un cristal después de que alguien haya respirado sobre él, que ese resto, con el tiempo, aprende a imitar lo que ve, aprende a imitarnos a nosotros. Quédate hasta el final porque lo que le ocurrió a Elena no terminó cuando ella pensó que había terminado. Y hay una razón por la que todavía hoy nadie ha vuelto a vivir en esa casa. Elena tenía 34 años cuando heredó la casa de su tía Carlota, una mujer a la que apenas había visto 3 o 4 veces en su vida, siempre en reuniones familiares breves y educadamente frías. La casa estaba a las afueras de un pueblo llamado San Emetery, una construcción de finales del siglo XIX, con techos altos, suelos de madera que crujían como huesos viejos y una cantidad de espejos que a Elena, desde el primer día, le pareció completamente desproporcionada. Había espejos en cada pasillo, espejos ovalados en los dormitorios, un espejo enorme de marco dorado en el recibidor, tan alto que reflejaba a cualquiera de cuerpo entero desde el momento en que se abría la puerta principal. La abogada que gestionó la herencia le entregó, junto con las llaves, una carta de su tía, escrita apenas 2 semanas antes de morir. Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no pude encargarme yo misma de lo que había que hacer. Te dejo la casa porque no tengo a nadie más, y porque de toda la familia siempre me pareciste la más difícil de asustar. Vas a necesitar esa cualidad. Por favor, cubre los espejos antes de dormir. Todos, sin excepción. No preguntes, y si alguna vez ves algo reflejado que no debería estar ahí, no le hables. Nunca le hables primero. Elena leyó la carta 2 veces. Sonrió con una mezcla de ternura y lástima. Pensó que su tía, como muchas personas mayores que viven solas demasiado tiempo, había terminado enredada en algún tipo de manía, y la guardó en un cajón. No cubrió ningún espejo aquella primera noche. No sabía todavía que su tía Carlota no había escrito esa carta por manía, la habría escrito por experiencia. Elena se instaló durante la primera semana sin incidentes que mereciera la pena recordar, salvo por una sensación que no conseguía quitarse de encima, la certeza absurda pero persistente de que en aquella casa siempre había alguien más, además de ella. No era miedo exactamente, era esa clase de inquietud que se siente cuando entras en una habitación que alguien acaba de abandonar, aunque no haya ninguna señal de que fuera así. Un calor residual, un silencio que parece recién interrumpido. La primera vez que vio algo fue la noche de finales de septiembre, al bajar las escaleras para beber agua. En el recibidor estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana de la puerta. Y en el gran espejo dorado, Elena vio su propio reflejo caminando hacia las escaleras, excepto que ella todavía estaba en las escaleras. Se detuvo en el escalón, con una mano aferrada a la barandilla, y observó cómo su reflejo, porque tenía que ser su reflejo, no había otra explicación posible, seguía caminando hacia el fondo del recibidor, alejándose de ella, hasta perderse en el ángulo del espejo donde ya no se veía nada. Elena se quedó inmóvil durante lo que le pareció un minuto eterno. Luego, con las piernas temblando de una forma que no reconocía en sí misma, bajó el resto de las escaleras y se acercó al espejo. Su reflejo, esta vez, la siguió con normalidad. Un paso por cada paso suyo, sin retraso,
sin extrañeza. Se dijo a sí misma que habría sido un efecto óptico, un juego de sombras con la luz de la luna, el cansancio de la mudanza jugándole una mala pasada a sus ojos. Y quizá, si aquello hubiera sido lo único que ocurrió, Elena habría terminado creyéndoselo. Pero 2 noches después, al pasar frente al espejo del pasillo del piso de arriba, vio algo que ya no pudo explicar con ningún juego de sombras. Vio a una mujer que no era ella, de pie, inmóvil, mirándola. Una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con una tela que parecía antigua, con el rostro ligeramente inclinado hacia abajo, de modo que Elena no pudo distinguir bien sus rasgos. Solo estuvo allí un instante, un parpadeo. Cuando Elena volvió a mirar, el espejo solo reflejaba el pasillo vacío. Pero durante ese instante, Elena tuvo la certeza absoluta, gélida, incuestionable, de que aquella mujer también la había estado mirando a ella, con mucha más atención de la de un reflejo. A la mañana siguiente Elena fue al único colmado del pueblo, con la excusa de comprar café, aunque en realidad lo que buscaba era compañía y respuestas. La mujer que atendía el mostrador, una señora de unos 70 años, llamada Remey, la conoció enseguida. «Tú eres la sobrina de Carlota», dijo, sin necesidad de preguntar. «¿La que se ha quedado con la casa?» «Sí, Elena». Remey asintió lentamente, con una expresión que Elena no supo interpretar del todo, aunque después, con el tiempo, aprendería a reconocerla como la misma expresión con la que todo el pueblo miraba cualquier cosa relacionada con esa casa. Una mezcla de lástima y alivio. Lástima por Elena, alivio por no ser ellos quien vivían allí. «¿Ha pasado algo?», preguntó Remey, con un tono que dejaba claro que no era una pregunta casual. Elena dudó, pero algo en la mirada de la anciana le dijo que mentir no serviría de nada. «He visto cosas en los espejos, cosas que no deberían estar ahí». Remey suspiró, con el peso de alguien que ha estado esperando esa frase desde hacía mucho tiempo. «Tu tía nunca te habló de Nuria Bassols, ¿verdad?». Elena negó con la cabeza. «Esa casa perteneció a la familia Bassols antes de pasar por la tuya, y la última que vivió allí, Nuria, murió en esa misma casa hace casi 70 años. Murió delante de un espejo, según dicen. El del recibidor, el grande, el dorado». «¿Cómo murió?». Remey miró hacia la puerta, como si temiera que alguien más pudiera oír lo que iba a decir. «Dicen que se ahogó, en su propio dormitorio, sin agua cerca, sin explicación. La encontraron frente al espejo del pasillo de arriba, con los ojos abiertos y la piel...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase, con la misma naturalidad con la que había empezado. «Con la piel como si hubiera estado bajo el agua durante horas». Elena sintió que el café se le enfriaba en la garganta antes incluso de haberlo bebido. «¿Y qué tiene que ver eso con lo que estoy viendo ahora?». Remey se acercó un poco más, bajando la voz hasta un susurro que Elena tuvo que esforzarse por escuchar. «Hay personas que cuando mueren de una forma que no debería haber pasado, no se van del todo. Se quedan en el último lugar donde se vieron a sí mismas con claridad, en los espejos. Los espejos son la última cosa que nos devuelve nuestra propia cara antes de que dejemos de tener una. Nuria Bassols lleva 60 años en esos espejos y cada persona que ha vivido en esa casa desde entonces ha tenido que aprender lo mismo que tu tía aprendió y lo mismo que ahora vas a tener que aprender tú». «¿El qué?». Remey la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había empezado a hablar. «Que mientras no le hables, solo mira, pero el día que le hables...». No terminó la frase. No hizo falta. Elena pasó los días siguientes intentando convencerse de que todo aquello era una leyenda local, alimentada por el aislamiento del pueblo y por generaciones de aburrimiento rural que necesitaban un buen cuento de fantasmas para hacer las noches más interesantes. Pero las noches en esa casa empezaron a cambiar. Los espejos en la casa empezaron a cambiar.
Los espejos, que hasta entonces solo le habían mostrado destellos fugaces, empezaron a sostener la imagen de la mujer durante más tiempo. 1 segundo, 2 segundos, suficiente para que Elena pudiera empezar a distinguir detalles que antes se le escapaban. El cabello oscuro, empapado, como si acabara de salir de una piscina vestida. Las manos siempre entrelazadas frente al cuerpo, en una postura que a Elena, sin saber por qué, le recordaba a alguien rezando. Y los ojos, cuando finalmente pudo verlos con claridad. Una noche de octubre, en el espejo del dormitorio principal, Elena descubrió que no eran los ojos de alguien mirando hacia afuera. Eran los ojos de alguien mirando hacia adentro, buscando algo o a alguien. Decidida a entender qué le había ocurrido realmente a Nuria Bassols, Elena subió al ático de la casa, un espacio que apenas había explorado desde que se instaló, lleno de baúles y muebles cubiertos con sábanas amarillentas por el tiempo. Encontró una caja de fotografías antiguas, con el apellido Bassols escrito en el lateral con tinta desvaída. Las fotos mostraban a una familia de otra época, un hombre de bigote severo, una mujer de expresión cansada y una joven de cabello oscuro que aparecía en casi todas las imágenes con una sonrisa que cuanto más avanzaban las fotografías en el tiempo, se iba volviendo más forzada, más vacía. En la última fotografía de la caja, la joven, que Elena supuso que era Nuria, aparecía frente al mismo espejo dorado del recibidor, con el hombre del bigote severo detrás de ella, con una mano apoyada en su hombro de una forma que no parecía en absoluto afectuosa. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito, con una letra pequeña y apretada, el día que Nuria se prometió sin haberlo pedido. Elena sintió que empezaba a entender algo triste, algo antiguo, algo que muchas familias de otra época preferían mantener bien escondido detrás de las sonrisas forzadas frente a las cámaras. Y comprendió, con un escalofrío que le recorrió toda la espalda, que Nuria Bassols quizá no había muerto por accidente. Quizás la casa y sus espejos guardaban algo mucho más parecido a una despedida que nadie le permitió tener en vida. Hay un momento en toda historia de fantasmas que se cuenta con honestidad que la persona que la protagoniza deja de tener miedo por un instante, y ese instante es siempre el más peligroso de todos. Para Elena, ese momento llegó una noche de noviembre, cuando el reflejo de Nuria apareció en el espejo del pasillo, con una expresión distinta a todas las anteriores. No parecía amenazante, parecía cansada, parecía sobre todo profundamente sola. Elena, que llevaba semanas sintiendo lástima por aquella mujer atrapada en el cristal, más que miedo hacia ella, se detuvo frente al espejo, con el corazón latiendo con fuerza, y dijo en voz baja, casi como una disculpa, «Sé lo que te pasó, lo siento mucho». El reflejo de Nuria levantó la cabeza, por primera vez desde que Elena había empezado a verla. La mujer del espejo la miró directamente, sin ningún ángulo extraño, sin ninguna distancia protectora entre ambas, y sonrió. No fue una sonrisa amable. Elena retrocedió instintivamente, y al hacerlo notó algo que le heló la sangre en las venas. Su propio reflejo, él mismo en el espejo, no se había movido con ella. Su reflejo seguía de pie, exactamente donde Elena había estado un segundo antes, mirándola con la misma sonrisa que un instante atrás pertenecía solo a Nuria. Elena corrió a su dormitorio, cerró la puerta, con las manos temblando, tanto que tardó 3 intentos en encajar el pestillo, y se sentó en el suelo, de espaldas a la puerta, respirando con una rapidez que le dolía en el pecho. No había ningún espejo en aquella habitación. Lo había comprobado el primer día, aliviada de que al menos un rincón de la casa estuviera libre de ellos, o eso creía. Fue entonces cuando notó el armario. Las puertas eran de madera maciza, sin ningún cristal visible. Pero el interior del armario, cuando finalmente se atrevió a abrirlo horas después, buscando una manta con la que calmar el frío que sentía en los huesos, escondía un espejo antiguo apoyado contra la pared del fondo, cubierto por una sábana de alguien, quizás su tía Carlota, quizás alguien anterior, alguien que había colocado allí con un cuidado casi ritual. Elena entendió con una claridad que le costó respirar
que su tía no había cubierto esos espejos por manía. Los había cubierto porque sabía exactamente cuánto tardaba Nuria en aprender a moverse dentro de un cristal nuevo, y ella, sin saberlo, se lo había dado todos los que había en esa casa. A la mañana siguiente, revisando entre las pertenencias de su tía en busca de respuestas, Elena encontró un segundo cuaderno, mucho más nuevo que las fotografías del ático, escrito con letra apretada y nerviosa, que ella reconocía de la carta de la herencia. Llevo 42 años en esta casa, y en 42 años he aprendido una sola cosa útil. A Nuria no le importa ser vista, le importa ser ignorada. Cuando la ignoras, se cansa antes. Cuando la miras con lástima, se queda más tiempo, buscando a alguien con quien compartir lo que le pasó. Y cuando le hablas empieza a creer que puede intercambiar sitios con quien la mira. No sé exactamente cómo funciona el intercambio, solo sé que ocurrió una vez, hace muchos años, con la primera mujer que vivió en esta casa después de la familia Bassols. Desapareció sin dejar rastro, y durante semanas en el espejo del recibidor hubo 2 reflejos en lugar de uno, hasta que finalmente solo quedó el de siempre, el de Nuria. Si estás leyendo esto porque ya cometiste el error de hablarle, todavía hay una manera de deshacerlo, aunque no te va a gustar. Tienes que devolverle lo que de verdad busca, que no es compañía, ni venganza, ni siquiera libertad. Busca que alguien reconozca en voz alta lo que de verdad le ocurrió, no lo que el pueblo cuenta, la verdad completa. Yo nunca conseguí averiguar del todo. Espero que tú tengas más suerte que yo. Elena cerró el cuaderno con las manos frías. Ya sabía, gracias a las fotografías del ático, una parte de esa verdad. Sabía que Nuria había sido prometida contra su voluntad, pero sospechaba que aquello solo era el principio de una historia mucho más oscura y que al final de esa historia, el motivo real por qué Nuria había muerto frente a un espejo, con la piel marcada como si estuviera pasando horas bajo el agua, seguía escondido en algún lugar de aquella casa o de aquel pueblo. Y con el reflejo equivocado, ya caminando por los pasillos de su casa, Elena sabía que no le quedaba mucho tiempo para encontrarlo. Elena volvió al colmado aquella misma tarde, con una urgencia que ya no intentaba disimular. Necesito que me cuente todo lo que sabe sobre Nuria Bassols, todo, no lo que se cuenta en el pueblo, la verdad. Remey, que llevaba toda la vida esperando y temiendo a la vez esa pregunta, cerró la puerta del colmado con el cartel de cerrado, algo que Elena no había visto hacer nunca. Mi abuela conocía a Nuria, dijo finalmente, con la voz de alguien que suelta un peso que ha cargado durante generaciones. Trabajaba en la casa de los Bassols, en la cocina, y me contó, antes de morir, algo que nunca repitió a nadie más en el pueblo, porque decía que contarlo en voz alta era peligroso. Nuria estaba prometido a un hombre que su padre había elegido por dinero, no por amor. Un hombre mucho mayor que ella, de otro pueblo, con quien apenas había hablado más de 3 veces antes de la boda. La noche antes de la boda, Nuria intentó escapar. Bajó al río que pasa detrás de la casa, con la intención de cruzar hacia el pueblo vecino y desaparecer antes del amanecer. No lo consiguió. Remey se detuvo, con los ojos brillantes de una emoción antigua que no era exactamente tristeza, sino algo más parecido a rabia contenida. Su padre la encontró en el río y en lugar de dejarla ir o de escucharla, la trajo de vuelta a la casa, mojada de pies a cabeza, y la dejó frente al espejo del recibidor mientras decidía qué hacer con ella, como castigo para que se mirara y entendiera lo que decían que era, una vergüenza para la familia. La dejó allí toda la noche, sola, empapada, frente a su propio reflejo, y a la mañana siguiente la encontraron muerta frente a ese mismo espejo, con la piel marcada, como si hubieran pasado horas bajo el agua. Nadie dijo nunca oficialmente cómo murió de verdad una chica que ya estaba fuera del agua. El médico del pueblo, pagado generosamente por la familia, firmó un certificado que hablaba de un ataque al corazón. Pero mi abuela siempre dijo lo mismo, que Nuria no murió de un ataque al corazón, murió del mismo miedo y de la misma soledad que la habían obligado a mirar toda la noche, sin que nadie, ni una sola persona de su propia familia, se acercara a decirle que no estaba sola.
Elena sintió que algo dentro de ella se rompía de una manera distinta al miedo que había sentido hasta entonces. Era otra cosa. Era quizás por primera vez en toda aquella historia comprensión de verdad. Elena volvió a la casa aquella misma noche, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer, aunque cada parte racional de su mente le gritaba que era una locura acercarse voluntariamente al espejo del recibidor. Se colocó frente al gran espejo dorado, en la penumbra del recibidor, y esperó. No tuvo que esperar mucho. El reflejo de Nuria apareció, con el cabello empapado, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, con esa mirada que ya no parecía amenazante, sino simplemente exhausta de generaciones enteras de soledad. «Sé lo que pasó de verdad», dijo Elena, con voz temblando pero decidida a no detenerse. «Tu padre te dejó sola aquella noche, frente a este mismo espejo, y nadie, ni una sola persona que decía quererte, se acercó a decirte que no merecías aquel castigo, que no habías hecho nada malo al intentar escapar de una vida que no habías elegido. Lo siento, siento que nadie te lo dijera entonces, te lo digo yo ahora». El reflejo de Nuria no sonrió esta vez con aquella sonrisa fría de la noche anterior. Sus ojos, por primera vez desde que Elena había empezado a verla, se llenaron de algo que solo podía describirse como alivio, y despacio, muy despacio, como quien finalmente se permite descansar después de 60 años sosteniendo un peso imposible, la figura del espejo se llevó una mano al pecho, cerró los ojos y se deslizó en el cristal como se deshace el vaho cuando alguien, por fin, deja de respirar sobre él. El espejo del recibidor, por primera vez desde que Elena vivía en esa casa, solo reflejó su propia imagen, sola, real, sin nadie más de pie a su lado. Elena vive todavía en la casa de San Emeteri. Los espejos siguen ahí, todos, sin cubrir, y desde aquella noche ninguno de ellos ha vuelto a mostrarle nada que no debiera estar ahí. A veces, sin embargo, cuando pasa frente al espejo del recibidor en las noches más silenciosas de invierno, se detiene un instante de más, no por miedo, sino por si alguna vez Nuria necesita que alguien vuelva a decirle que no está sola. Yo te voy a pedir, antes de terminar, lo mismo que te pedí al principio. Mira los espejos que tengas cerca, uno por uno. Si alguna vez ves algo en ellos que no debería estar ahí, algo que te mira con más atención de la que un reflejo debería tener, no le hables primero. Pero si un día decides hacerlo, asegúrate de tener algo verdadero que decir, porque hay espíritus que no buscan hacer daño, solo buscan, después de todo ese tiempo, que alguien por fin los vea de verdad. Descansa bien. Feliz noche.